Y les decía de que, si bien esa es la primera lección que debemos de tener claro entre todos nosotros, también tenemos que ser conscientes que muchas cosas han cambiado. Desde las nuevas dinámicas sociales, en donde efectivamente hemos tenido que aprender a cuidar más nuestra salud, a usar nuestras mascarillas mañana, tarde y noche, a tener más cuidado sobre nuestra higiene personal, sobre los cuidados en nuestras familias, pero también justamente se han dado diferentes problemas en el aspecto social, económico, en el aspecto también educativo. Nuestros estudiantes, como ustedes, en el mejor de los escenarios han podido estar conectados a Internet, han podido tener un equipo, un computador, un teléfono, han podido tener Internet. No todos los estudiantes han tenido esa oportunidad en el Perú y en Arequipa. Por eso es importante también que valoremos bien este tema. Por eso es importante también de que valoremos bien esta particularidad que hemos vivido y que nos ha afectado a todos. Pero también tenemos que ser reflexivos y valorar todas las cosas nuevas que hemos tenido y que tenemos. Porque el hecho de tener una reunión virtual como esta, muchos estudiantes ni siquiera la han podido desarrollar. Entonces, segunda lección aprendida. La primera es la del equipo, no se olvide. La segunda es que efectivamente tenemos que valorar todo lo que tenemos. Valorar el esfuerzo de nuestros profesores, valorar el esfuerzo de nuestros compañeros en querer seguir aprendiendo, valorar el esfuerzo de nuestras familias, que han hecho acciones importantes, fuertes, que nos permiten justamente poder estar atendiendo los múltiples problemas. Pero bueno, lo que decía también justamente con el trabajo que se desarrolló en el contexto de pandemia y todos estos nuevos cambios, también es importante identificar que hemos tenido nuevos problemas en nuestra sociedad. Y aquí, pasando a la siguiente imagen, Marco, también es importante que reflexionemos sobre esto. El primero es de que hemos tenido justamente problemas en el sistema educativo y en nuestra forma de aprender. Ustedes mismos, jóvenes y estudiantes, han tenido la experiencia de cambiar de todo lo presencial a lo virtual. Y muchos no han tenido esa oportunidad, como lo decíamos. Entonces es importante que tengamos claro de que también ha habido problemas en cuanto al tema de nuestro aprendizaje en su conjunto. También estamos enfrentando a nuevos retos que debemos justamente tener en cuenta de empezar a crear nuevos hábitos de estudio, nuevas reglas de convivencia, porque también el tema de violencia o el tema de discriminación, como lo vamos a ver, ahora es utilizado a través de redes sociales, ¿verdad? Y a través de la virtualidad, que es una gran oportunidad que nos acerca, que nos ayuda, también lamentablemente a través de la virtualidad se generan problemas de violencia, problemas de discriminación, problemas de acoso. Pues bien, entonces ahí hay un importante tema que debemos de tener claro, de que el aprendizaje ha entrado a nuevos ritmos y nuevas reflexiones sobre cómo empezar a lograr esta formación integral, cómo incorporar elementos virtuales ya en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también siendo conscientes de que hay algunos riesgos. ¿De acuerdo? Un segundo elemento que ya nos acerca más a nuestro tema de análisis es de que efectivamente se ha incrementado la violencia en nuestra sociedad. Y esto comprende no solamente la violencia física, sino también la violencia psicológica, sino también la violencia sexual. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en el tema de violencia? Porque justamente la discriminación
también es un acto de violencia. El hecho que yo ofenda, grite, discrimine, restrinja o excluya es un acto de violencia. Por eso es sumamente importante que seamos conscientes de este problema. Lamentablemente, una de las grandes consecuencias del COVID es el incremento de violencia. Y esto se da en los espacios físicos, pero también en los espacios virtuales. Se ha dado por múltiples factores de restricción, de cuarentena, de encierro, se ha incrementado los problemas de salud mental. Se ha incrementado los escenarios de depresión. Se ha alimentado los escenarios de ansiedad. Si yo estoy jugando videojuegos todos los días en la tarde y me quedo hasta la noche, obviamente mi salud se va a ver afectada. Y si yo juego Fortnite todo el día, voy a creer que la realidad también funciona el Fortnite. Y voy a querer generar acciones violentas en mi entorno más cercano, creyendo que Fortnite se da en la realidad. Y a partir de ese juego, creo que matar a personas o generar actos de violencia es lo común en nuestra sociedad. Entonces también tenemos que ser conscientes de ese tema. Y un tercer problema que es importante que lo identifiquemos es justamente el problema también de nuestra salud. Si es que efectivamente yo estoy todo el día sentado comiendo comida chatarra o solo harinas, lo que voy a tener es una afectación en mi físico, ¿verdad? Y al no hacer ejercicio, mi salud se va también a deteriorar. Y eso pasa también con nuestra salud mental. Así como tenemos que cuidar nuestro cuerpo, también tenemos que cuidar nuestra mente. Y si en nuestra mente solamente veo Fortnite o juegos de violencia, voy a creer que así es la realidad. Y sobre eso efectivamente tenemos que cuidarnos también. No solamente basta con cuidar nuestro cuerpo físico, sino que también tenemos que cuidar nuestra mente, nuestra salud mental. ¿Y cómo la cuidamos? Sabiendo qué vemos y qué no vemos. Sabiendo qué leemos y qué no leemos. Sabemos cómo efectivamente yo voy a tratar a otra persona porque quiero que me traten de la misma manera a mí. Eso es importante. Porque lo que vamos viendo justamente en los últimos meses, en el caso de Arequipa, es que muchos jóvenes están teniendo problemas en su salud mental, en su salud física. Y muchos jóvenes, al tener problemas en su salud física y en su salud mental, justamente generan violencia. Y al generar violencia, estamos generando discriminación. Entonces, ahí es importante. La tercera lección aprendida para el día de hoy es que tenemos que cuidar nuestra salud física. ¿Bien? Esto implica tener claro cuándo estoy estudiando, qué tipo de alimentación saludable tengo, cuáles son mis horarios de estudio, de lectura, pero también de ejercicio, también de deporte y además también cuidar mi salud mental. Así como hago ejercicio para que efectivamente mi cuerpo está bien, también tengo que cuidar mi salud mental para ver qué cosas veo en físico y en video, qué cosas hago con mis compañeros y con mi familia, cómo me relaciono con los demás. Entonces aquí una tercera lección para nuestros estudiantes para saber que efectivamente este contexto de pandemia también nos ha traído algunos problemas y por lo tanto tenemos que priorizar nuestra salud física y nuestra salud mental. Y aquí justamente quiero ya entrar al tema de análisis, específicamente discriminación. Pero ¿por qué he hecho este preámbulo? Porque, como hemos podido ver, este contexto de COVID ha cambiado muchas cosas. En algunos casos, para nuevas oportunidades, pero en otros casos, en problemas que es importante que los conozcamos
para saberlos enfrentar. Y no olviden nunca la lección primera. Estos problemas los tenemos que resolver en equipo, porque justamente resolviéndolos en equipo vamos a ganar todos. No nos interesa que ganen solo uno y que pierdan otros, no. Necesitamos salvarnos todos, necesitamos cuidarnos todos. Hola, en los próximos 60 segundos déjame platicarte cómo a Sergio le pagan. Ahora quiero justamente que hablemos un poquito sobre el tema de discriminación. Y ahí aquí es donde justamente quiero que veamos algunos ejemplos muy concretos para que tengamos algún elemento adicional a los que ustedes ya han revisado. Y digo esto porque el tema de discriminación es un tema amplio, ¿bien? Y que efectivamente cuando ustedes han presentado en su video han hecho referencia a un tema estrictamente de discriminación racial, étnico-cultural. Y ese es un elemento de varios otros elementos que comprende la discriminación. Entonces, lo que tenemos que entender en primer lugar, y es un aporte para que ustedes lo reflexionen, obviamente, es de que la discriminación es amplia, es compleja, y que se da en múltiples escenarios de discriminación. Y cuando hablamos de discriminación, justamente estamos hablando principalmente de exclusión, restricción o de tener preferencias a favor de unos y en contra de otros. Un elemento que ustedes han identificado claramente es el tema racial. En el Perú, actualmente vamos a cumplir este año 200 años de república, ¿verdad? Ustedes lo conocen. Y justamente uno de los valores importantes de la república es el principio de igualdad. Cuando nuestros próceres y precursores lucharon justamente para crear este nuevo Estado peruano, para librarse del periodo colonial, fundaron esta república. Y un principio fundamental de la república es el principio de igualdad. Todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos y todos tenemos las mismas obligaciones. Sin embargo, en el Perú, lamentablemente, este principio no ha podido aplicarse de manera conjunta. Lamentablemente, en este país no hemos podido justamente tener concretizar este principio de igualdad en todos los escenarios. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de discriminación, lo primero que debemos de tener claro es de que todos somos iguales, de que nuestro régimen político de república, que en este año cumplimos 200 años de independencia y la creación de este nuevo Estado, se ha podido lograr y queremos seguirlo construyendo porque reconocemos todos el principio de igualdad. Tú y yo somos iguales y no debe haber ningún acto de discriminación que nos excluya, que nos aparte, que nos limite en nuestros derechos. Y uno de los elementos que lamentablemente ha estado presente en toda la vía republicana es justamente el problema racial. Algunas personas creen de que por tener ciertos actos físicos son superiores a otros. Si es que yo tengo cierto color de piel o ciertas características físicas o hablo solamente algún idioma, creen algunas personas que son superiores a otras. Si tú no tienes el mismo color de mi piel, si tú no hablas igual que yo, si tú no tienes las mismas condiciones sociales, culturales y económicas que yo, eres inferior a mí. Algunas personas en el país aún creen eso. Algunas personas creen que por tener ciertos rasgos raciales, como ustedes han identificado,
justamente se creen superior a otras. Entonces, ¿cuál es nuestra primera respuesta frente a ese escenario? Señor, todos somos iguales. Todos merecemos los mismos derechos y tenemos que cumplir las mismas obligaciones. No por tener ciertos rasgos físicos, alguien es superior a otro. Todo lo contrario. Necesitamos justamente lograr que todos seamos iguales. Entonces, para tener nuestra cuarta lección, es el principio de igualdad, el principio que nos reconoce que todos somos iguales en los mismos derechos, en los mismos deberes y en las mismas oportunidades. Y que nadie es superior a nadie, mucho menos por temas raciales. Todos somos iguales. Nadie tiene el derecho de creerse superior a otro. Y justamente el tema racial es un factor preponderante de discriminación en nuestra sociedad. Pero aquí un elemento adicional que ustedes también deben de tener en cuenta. El tema racial no solamente son características físicas, sino también expresiones culturales. ¿A qué me refiero? ¿Qué pasa con un estudiante quechohablante? ¿Qué pasa con un estudiante que viene de la selva y habla shipibo? ¿Qué pasa con un estudiante que viene de otra región y habla aymara? ¿Qué hacemos? Bien. Allí lo que tenemos es justamente de que uno podría decir, oiga, ¿es una expresión racial? No, sino que también se dan actos de discriminación por aspectos culturales, por aspectos étnicos. Y a veces pasa que, si es que yo hablo quechua, me discriminan por mi idioma. Y me dicen, no, tú eres de la sierra, o tú eres de la selva, yo soy de la costa. Oiga, ¿y por qué me discriminas por eso? Entonces, el elemento racial se suma a un elemento cultural, que está vinculado principalmente al idioma. Si es que yo soy quechohablante, en una ciudad como en Arequipa, se me va a discriminar porque soy quechohablante. Si es que yo vengo de la selva y hablo shipibo y tengo otro dejo distinto y pronuncio de manera distinta, se me va a discriminar por mi lengua. Entonces, al elemento racial hay que tener claro el elemento cultural que está vinculado con el idioma. Entonces, ¿cuánto efectivamente de los actos de discriminación también están vinculados con el idioma de las personas? Quechohablantes, aymarhablantes, shipibo-hablantes, y sabemos de que hay más de 40 lenguas originarias en nuestro país. Lo que pasa es que creemos de que en Arequipa todos hablan castellano, y no es así. Y efectivamente, si es que tenemos estudiantes de otras regiones y que también tienen otra forma de pronunciar o de hablar, no podemos generar discriminación por eso. ¿De acuerdo? Muy bien. Un siguiente elemento que quiero que también lo vean por el tema de discriminación es lo referido al tema de género. Y allí, lamentablemente, también en nuestra sociedad arequipeña tenemos muchos actos discriminatorios. Algunos creen de que por ser mujer es inferior al hombre. Algunos creen que por ser mujer y vivir en otra región y llegar a Arequipa, no tengo las mismas oportunidades. Algunos creen de que la mujer solamente ha nacido para ser ama de casa y para cuidar a los hijos. Y eso es otro acto de discriminación que tenemos que erradicar. Porque decíamos nuevamente, principio de igualdad, todos somos iguales.
Todos somos efectivamente iguales ante la ley. Todos tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Por lo tanto, yo no puedo generar discriminación por un tema de género y decir, los chicos sí van a tener esta oportunidad y las chicas no porque no pueden. O decir, no, solamente esto es para hombres, cuando lo que necesitamos es tener justamente las mismas oportunidades. O decir, no, los únicos que van a postular a la universidad son los hombres. O los que van a quedarse en la casa cuidando a los hermanos menores solamente son las mujeres. Esos prejuicios, esos estereotipos también generan discriminación por género, creyendo de que el hombre es superior a la mujer. Y ese es otro escenario que hay que desterrar. Ese es otro acto de discriminación que tenemos que desterrar. Porque lamentablemente, en nuestro país y en nuestra ciudad, muchos hemos crecido con estos prejuicios. Nuestros padres y nuestras madres, nuestros abuelitos, nuestras abuelitas, son personas a quienes amamos mucho, pero vivían también en otro contexto. Y creían de que solamente la mujer, en algunos casos, tenía que quedarse en la casa cocinando y que no tenía que estudiar. Esos tiempos ya han cambiado. Ahora, los hombres y las mujeres tienen las mismas oportunidades. Los hombres y las mujeres tienen que desarrollar todas sus capacidades de la misma forma. Los hombres y las mujeres tienen el derecho a estudiar, a tener importante su salud. En el caso de hombres y mujeres, también su salud sexual reproductiva, porque es importante justamente también abordar este tema desde las instituciones educativas. Este año ya el Ministerio de Educación ha aprobado los lineamientos de educación sexual integral. Y es sumamente importante que desde los colegios abordemos el tema de educación sexual integral, justamente para garantizar la misma igualdad y oportunidades al hombre y a la mujer. Porque a veces se cree que la mujer, por tener un periodo menstrual, ahora se excluye de otras cosas. Cuando en la práctica justamente son parte de los procesos biológicos que tenemos que conocer, impartir para brindar las mismas oportunidades. Entonces decíamos, primer elemento de discriminación, racial. Segundo elemento de discriminación, cultural, idioma. Tercer elemento de discriminación que se da en nuestra ciudad, de género, en donde algunos hombres creen que son superiores a las mujeres. Y tenemos que recuperar y formar y educar y ser ejemplo de que todos somos iguales ante la ley. Todos tenemos los mismos derechos y todos tenemos las mismas oportunidades. Y no se puede discriminar porque eres niña o porque eres mujer. Todo lo contrario, tenemos que brindar las mismas oportunidades entre todos. Un gran ejemplo de eso son las mismas Fuerzas Armadas, que ha brindado las puertas ya desde hace varios años a que las propias mujeres sean parte de la institución de las Fuerzas Armadas y que logren a los cargos más altos de las Fuerzas Armadas. Entonces, ese ejemplo que le vemos desde nuestras Fuerzas Armadas es un ejemplo que tenemos que tener en nuestra sociedad. Y ahí cumplimos una labor importante, nosotros los docentes, pero también los estudiantes. Porque el estudiante va a repetir o va a ser ejemplo de lo que seamos nosotros los adultos. Hay algunos prejuicios aún desde las familias, es cierto, en donde se cree que la niña o la mujer adolescente es menor. Falso, eso hay que desterrar. Pero hay un elemento adicional, el profesor Ramiro me va tomando el tiempo para no extenderme mucho y obviamente escuchar también las preguntas, pero quiero tener un siguiente caso de discriminación para que podamos tenerlo en cuenta, que se da mucho en Arequipa, en el Perú, que es justamente la discriminación por nacionalidad. Y lamentablemente ahí nuestras autoridades no están ayudando del todo, porque ustedes saben de que nuestros países vecinos también tienen problemas políticos y económicos. Y hemos tenido en los últimos años migración de otros estudiantes de otros países. Hemos tenido migración de ciudadanos y ciudadanas de otros países en nuestro país. Y estos ciudadanos y ciudadanas también tienen hijos.
también tienen niños, también tienen adolescentes en el colegio. Y a veces hay algunos mensajes de discriminación por el tema de nacionalidad. Y eso se suma a la discriminación por su lugar de origen. Ah, no, si tú eres de tal región, en Arequipa no debes de vivir. Si tú eres de otro país, en Arequipa no puedes vivir. Es más, asociamos los problemas sociales creyendo de que un extranjero es delincuente por el simple hecho de ser extranjero. O un extranjero es el que va a traer los malos problemas en la sociedad y por lo tanto hay que expulsarlos. Esos casos de discriminación también estamos viendo en Arequipa. Y se quiere discriminar a gente por su lugar de origen. Ah, no, si tú vienes de tal región, no, aquí en Arequipa es otra cosa. Un minutito, sea en Arequipa, sea en París, sea en Japón, todos somos iguales. Y no podemos generar discriminación por el lugar de origen, mucho menos por nacionalidad. Y les comento un caso. Como Defensoría del Pueblo estamos permanentemente viendo estos casos. ¿Y saben qué? Algunas personas dijeron, ¿saben? Ahora que vamos a vacunar, no vamos a vacunar a personas extranjeras. Se le ocurrió a un funcionario público. Y justamente nuestra reflexión con este funcionario público es decir, todos somos iguales. Todos necesitamos tener la vacuna. Porque si no me vacunan a mí, que yo soy extranjero, me puedo contagiar y contagiar a otros. Y el COVID no te pide pasaporte, pues. El COVID te contagia, seas de cualquier nacionalidad. Entonces, gracias a la participación de la Defensoría del Pueblo, hemos permitido y se ha logrado de que se vacune a todos, sin ningún tipo de restricción. Y en eso estamos justamente vacunando también a niños y adolescentes, y se va a vacunar que son también de otros países, y que tienen derecho a la educación, y que tienen también derecho a la salud, y que también tienen que ser vacunados para proteger su vida y la de sus familias. Entonces, yo quería, profesor Ramiro, compartir estas reflexiones con ustedes, con todo el trabajo que vienen realizando el gran equipo de Ideas en Acción, para dar algunos elementos adicionales respecto del tema de discriminación. A mí me parece muy, muy importante que hayan identificado el tema racial, sí, pero también es muy, muy importante que identifiquemos los otros elementos que implica justamente raza, idioma, aspectos culturales, género, aspectos de nacionalidad, del lugar de origen, porque son situaciones que vivimos diariamente en Arequipa. Y son situaciones justamente que tenemos que ir cambiando. ¿Por qué además? Y con esto voy concluyendo. Porque la discriminación es un delito. Porque la discriminación no es un juego, no es una broma, no, es un delito. Y como bien decía el profesor Ramiro, está tipificado en el Código Penal y está justamente identificado en el escenario de que si alguien lo realiza, va a ser privado de su libertad, va a ir a la cárcel entre 2 a 3 años. Y si esa persona es un funcionario público, puede quedarse hasta 4 años en la cárcel. Entonces, amigos y amigas, esto no es juego, esto es un delito. Y si es que alguien comete acto de discriminación por estas razones u otras que podamos identificar, justamente se da porque se va a iniciar la denuncia y vamos a justamente a imponer una sanción a esa persona. Pero para que esto cambie, no es suficiente las normas, sino principalmente, y esa es la última lección que dejo, es que necesitamos de ciudadanos y ciudadanas activos, que no sean indiferentes frente a la discriminación o a la violencia, sino que efectivamente denuncien esos hechos, que cuando vean algún acto de discriminación o un acto de violencia, no se queden callados, lo denuncien, exijan que todos somos iguales,
que todos vamos a estar en el marco de la ley y que necesitamos convivir todos bajo el principio de igualdad para poder salir como sociedad. Si es que nosotros, gracias al Grupo de Ideas en Acción, pero además a cada uno de ustedes que somos ciudadanos y ciudadanas activos, independientemente de tu edad, yo tengo un niño de 10 años y una niña de 6. Y Josefina, les digo, es una excelente ciudadana porque me exige diariamente sus derechos. Obviamente es parte de la ciudadanía que tenemos que hacer. Yo también le recuerdo muchas veces sus obligaciones. Es parte de la ciudadanía que tenemos que formar. Pero yo estoy convencido que las nuevas generaciones ya no tienen ningún problema frente a estos temas porque ya han interiorizado que todos somos iguales. Ya han interiorizado que la discriminación es un problema social que tenemos que erradicarlo de nuestra sociedad. Han interiorizado de que todos tenemos los mismos derechos y obligaciones. Y que para superar este problema tenemos que salir en equipo. Tenemos que trabajar todos desde un mismo equipo. Independientemente de tu condición racial, cultural, del lugar de origen, nacionalidad o de tu género o sexo. Todos somos parte de un mismo equipo. Profesor Ramiro, yo me quedo hasta aquí con estas lecciones que he querido compartir con los estudiantes. Espero que hayan tomado nota, obviamente, de cada una de ellas y obviamente quedo ya a su disposición si es que hay alguna pregunta, interrogante o algún comentario para poder justamente absolverlo. Quedo a su disposición, profesor Ramiro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Ángel María Manrique Linares, por esta ponencia tan enriquecedora, ¿no? Clara para nuestros jóvenes estudiantes. Sí, le doy el pase a la alumna Yanela Evelyn Flores Lazo, la cual tiene unas interrogantes que nos puede solucionar, darnos un alcance más concreto. Yanela, por favor. Buenos días, señor director, señora subdirectora, profesores, queridos compañeros y doctor Ángel María Manrique Linares. Soy la estudiante Yanela Evelyn Flores Lazo, reportera de este grupo Unidas por un Futuro Sin Discriminación. Reiterar el agradecimiento por esta ponencia tan importante que nos ha brindado y, si me permite, me gustaría hacerle algunas preguntas para profundizar el tema y conocer un poco más sobre la discriminación étnico-racial. Como primera pregunta, al ser víctima de discriminación, ¿dónde se realizaría correctamente una denuncia? De acuerdo, Yanela, ¿resolvemos todas las preguntas ahora o vamos pregunta por respuesta? Tú me dices. Creo que sería pregunta y respuesta. Muy bien, Yanela. Entonces, ¿dónde hacemos la denuncia? ¿Verdad? Muy bien. Dado de que esto es un tema, es un delito, hacíamos referencia, es muy importante justamente que si es que lo advertimos fuera de nuestra casa y fuera del colegio, tenemos que ir con ustedes, con sus padres de familia, ante la comisaría. Porque obviamente ustedes son menores de edad y para sentar una denuncia por este tema necesitamos que sean acompañados por su padre o su madre en la comisaría del distrito más cercano. Si ustedes advierten a un acto de discriminación dentro de fuera de su casa o fuera del colegio, háganselo saber a su papá, a su mamá o algún adulto con el que viene en su casa y acercarse a la comisaría. Ustedes recordarán, Yanela, que hace algunos años hubo un acto de discriminación aquí en Arequipa, en la variante de Uchumayo, en donde una señora adulta empezó a dar expresiones despectivas, raciales, frente a una trabajadora que justamente cumplía su labor de señalizar el plan de desvíos. Ese caso nosotros lo abordamos como Defensoría del Pueblo. ¿Y saben qué ayudó mucho para que se pueda justamente llegar a un proceso penal y sancionar a esta persona? De que grabaron el acto de discriminación. Entonces,
cuando pasa estas cosas, a veces no tenemos los medios probatorios necesarios. Entonces, cuando uno ve esos temas en donde realmente una persona está afectada en su dignidad y está siendo discriminada por múltiples temas como los que hemos visto, es importante a veces grabar esa imagen, ¿no? Cuando uno graba esa imagen, como ha pasado en el caso de esta señora, ha podido llegarse a un sistema de justicia y a sancionar. Pero, respondiendo a tu pregunta, Yanela, es de que las comisarías reciben todas las denuncias, inclusive las de discriminación. Pero, ¿qué pasa cuando estamos dentro del espacio escolar? ¿No? Eso también es importante conversarlo con el equipo de Ideas en Acción, con los delegados y con los profesores. Porque a veces se cree desde los estudiantes de que esto es broma, de que esto es juego, y no es así. Cuando un niño o una niña lo pasa mal porque lo están ofendiendo, porque lo están discriminando, eso amerita inmediatamente una acción de respuesta por parte del colegio. Estamos hablando de directores, estamos hablando de personal directivo, de tutores y demás. Pero principalmente, ¿saben qué? De estudiantes como ustedes, Yanela, porque ya saben cómo es el problema, ya saben que esto es un delito, ya saben de que esto no es un juego, y que por lo tanto, si yo veo a un compañero y otra compañera que se está burlando por algún aspecto racial, cultural, de género, o lugar de origen, o todos los temas que hemos visto, tú le dirás a tu compañera, eso no se hace. Eso es lo que necesitamos en este momento, ciudadanos y ciudadanas activas, de que tengan la capacidad de reacción para detener ese acto de violencia, ese acto de discriminación. Entonces, también importante saber de que podemos hacer la denuncia en la comisaría medidas correctivas dentro de la institución educativa. ¿De acuerdo? No sé si tenemos otra pregunta, Yanela. Sí. Como segunda pregunta, ¿el bullying también se considera parte de la discriminación? De acuerdo. Miren, el bullying justamente es parte de un acto de violencia que genera discriminación. Yo les decía de que esta virtualidad nos ha traído muchas oportunidades, como la reunión que podemos tener ahora, pero también esta virtualidad está generando riesgos. Uno de ellos son los actos de violencia, ¿no? Y uno dice, pero si no voy al colegio, ¿cómo me están haciendo bullying? Por redes sociales, ¿verdad? Y se está dando casos de bullying virtual. ¿Verdad, Yanela? Seguramente tú has escuchado alguno. A través de las redes sociales empiezo a ofender, a generar violencia frente al otro. Y obviamente, si es que estoy resaltando algún elemento racial, cultural, de género, también hay un acto de discriminación. Y ahí es muy importante que tengamos claro estos problemas que yo identificaba al comienzo. Lamentablemente, esta pandemia también nos ha generado muchos actos violentos, físicos y virtuales. Por eso es importante que todos estemos alertas para cuidarnos entre nosotros. ¿El bullying va a ser un acto de discriminación? Sí, porque también va a generar violencia. Por eso, nadie tiene el derecho de ofender ni de hacer sentir mal a nadie. Y si eso pasa, inmediatamente hay que avisarle al profesor o a la profesora, porque ese estudiante será sancionado en base a su reglamento interno, pero no puede volver a ocurrir. Porque, reitero, necesitamos cuidarnos entre nosotros, necesitamos protegernos entre nosotros. Y si es que uno ve un acto de bullying, inmediatamente hay que comunicarlo al tutor o a la tutora o al profesor encargado de disciplina. Muchas gracias, doctor. Y para finalizar, con la última pregunta sería,
¿qué podríamos hacer nosotros como jóvenes estudiantes para contribuir a la erradicación de la discriminación étnico-racial? Muchísimas cosas, Yanela. Tenemos muchas cosas por hacer. En primero de ellos, hacer de que este grupo de Ideas en Acción repita todos los mensajes positivos que han hecho en su trabajo de investigación a todos los miembros de la comunidad educativa. Estamos hablando no solamente de estudiantes, estamos hablando de todos los docentes, estamos hablando de todos nuestros padres y madres de familia, estamos hablando de todo el personal del ejército que está dentro del colegio. Solamente difundiendo esas grandes ideas del trabajo de investigación que están desarrollando es un impacto enorme. Pero también, y quiero insistir en esto, cada uno de nosotros somos ciudadanos y ciudadanas que cumplimos una labor fundamental en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestro colegio. Entonces ya nosotros sabemos de que la discriminación es un delito y que no vamos a ser tolerantes frente a estos actos de discriminación. Y si es que yo veo algo, inmediatamente informaré a mis docentes o a mis padres y haré la denuncia respectiva. Porque justamente ese comportamiento ciudadano es el que nos permite convertir nuestra sociedad. A veces se cree de que solamente hay transformaciones cuando se aprueba una ley desde el Estado. Eso es una parte. La otra gran parte es el comportamiento ciudadano que tenemos nosotros y que tenemos que estar muy activos, muy alertas de identificar esos casos para denunciarlos. Pero principalmente tenemos que estar muy activos para reafirmar el principio de igualdad. Todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, todos tenemos las mismas obligaciones, pero también todos debemos tener las mismas oportunidades. Si ese ejemplo lo llevamos a la práctica, Yanela, y eso ya se convierte en un estilo de vida, ten por seguro que vamos a lograr una sociedad mucho mejor. Muchas gracias, doctor. A ti, Yanela. Muchas gracias, mi querido, nuevamente el agradecimiento de parte del asesor del grupo, doctor Ángel María Manrique Linares, por su tiempo, las reflexiones definitivamente de nuestros jóvenes estudiantes, ¿no? De ser ciudadanos activos, es muy importante, de nosotros parte, ¿no? Desde la realización, tanto un alumno de primaria, secundaria, tiene que saber de esta participación activa dentro de su centro educativo, dentro de su comunidad, con el principio de igualdad, todos somos iguales ante la ley, ¿no? Y saber también dónde realizar y hacer valer nuestros derechos. Finalmente, profesora Tania, la palabra. Sí, muy agradecida, doctor Ángel María. Me gusta la forma como usted ha abordado este tema tan importante y conocedora de su trabajo, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de conocerlo como gerente regional de educación, que ha sabido cubrir estas necesidades de aprendizaje de los estudiantes de la mejor manera. Como saben los estudiantes, como sabe el coronel, nosotros trabajamos mucho con alianzas, ¿no? Gestionamos alianzas con entidades como la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, contamos con el equipo. El trabajo en equipo es tan importante, y yo rescato esas palabras tuyas, el equipo, el trabajo en equipo, tenemos fiscales, tenemos auditores, porque también trabajamos con la Contraloría, y hemos tenido la oportunidad de contar con Ana Cecilia Cordero Echenique, que es fiscal provincial de prevención del delito, que nos ha dado una charla sobre esto que usted acaba de mencionar, el ciberbullying, ¿no? Y cómo abordar sobre las infracciones penales que tienen nuestros estudiantes a partir de los 14 años. O sea, ellos saben también cómo y a dónde recurrir en caso de bullying o de violencia. Nosotros tenemos los protocolos de atención, dentro del reglamento interno institucional tenemos nuestras normas de convivencia, el registro de incidencias que está en la dirección y el coronel al alcance, ¿no? del coronel Marco Antonio Álvarez. Entonces los alumnos saben que pueden hacer sus denuncias, ellos mismos desde el Ministerio de Educación
educación o contar con el departamento de convivencia, el responsable de convivencia y disciplina escolar en la institución educativa. Yo me siento muy satisfecha, muy agradecida. Espero, profesor Ramiro, que se haga extensiva esta charla, que volvamos a contar con usted, doctor, una excelente profesional que ha sabido abordar el tema al alcance de los estudiantes de primero de secundaria, a la comprensión, y esto es algo tan importante y tan bonito. Muchísimas gracias y felicitaciones nuevamente. Muchas gracias, profesora Tania, muchas gracias, profesor Ramiro, muchas gracias, Yanela, muchas gracias, coronel, por brindarme esta oportunidad a nosotros como Defensoría del Pueblo para acercarnos más a toda la comunidad educativa, y siempre cuenten con nuestra disposición, con nuestro apoyo para cualquier tema que pudiera darse, y estoy seguro que todos los miembros de la comunidad educativa del colegio, bajo el liderazgo del coronel, van a ser ciudadanos y ciudadanas responsables, solidarios, que van a convertir en Arequipa una sociedad mejor, en donde todos nos reconocemos iguales y todos vamos a tener los mismos derechos y oportunidades. Un gran saludo desde la Defensoría del Pueblo y siempre a su disposición. Doctor Ángel Manrique, gracias nuevamente. Gracias por volcar sus experiencias y sobre todo su conocimiento hacia nuestros alumnos. El equipo de Ideas en Acción, yo sé que ha tomado nota, ha podido ha tomado nota y ha podido aprender de esa experiencia que usted ha dado, sobre todo su conocimiento. Gracias nuevamente, gracias por estar siempre pendiente de la comunidad arequipeña. Como usted lo dijo, el año pasado se trabajó codo a codo y la unión hace que salgamos de todo tipo de problemas. Ahora esta unión va a hacer que nosotros como colegio y con sus experiencias, tanto del profesor Ramiro como tutor, la profesora Tania como la subdirectora de ese nivel secundario que siempre está apoyando, también con su conocimiento y experiencia, usted que se suma a este equipo ahora, va a tener ahora, dentro de poco, las noticias de que nuestro equipo Ideas en Acción va a lograr un buen sitial en el Perú, representando a nuestra comunidad arequipeña. Gracias doctor, por eso. Gracias, profesores. Gracias, queridos alumnos. Y éxitos en su trabajo, equipos en acción. O Ideas en Acción. Gracias, muy amable. Buenos días con todos. Gracias por todo. Muy buenos días. Gracias. Muy buenos días. Muy buenos días, señor Muchas coronel. gracias, doctor. Muy buenos días, doctor Ángel María, Manrique Linares. Muy buenos días, profesora Tania. Gracias por la participación. Nuestra subdirectora, siempre presente en nuestras unidades. Gracias, queridos compañeros, docentes, profesor Eddie Mendoza, profesor Freddy Mesa y los colegas que me han acompañado. Finalmente, las palabras de despedida de la coordinadora de nuestro grupo, Unidas por un Futuro Sin Discriminación. María del Carmen, por favor. Creo que sí, estamos ya en coordinación con el profesor Ramiro para ver todos los detalles. Como dice bien el coronel, vamos a estar al tanto. Yo voy a estar con la expectativa del trabajo a nivel nacional que hace todo el equipo. Estoy seguro que les va a ir muy bien, pero por sobre todo siempre esforcémonos por ser mejores personas. Eso es lo que nos va a ayudar de manera permanente. Y nuevamente me despido agradeciendo la oportunidad y a su disposición para cualquier otro momento en el que podamos seguir reflexionando para construir una sociedad mucho más justa, en donde todos los hombres y mujeres tenemos los mismos derechos y oportunidades. Ese es nuestro máximo ideal y estoy seguro que con ustedes vamos a lograrlo. Un fuerte abrazo. Gracias nuevamente, gracias a todos, gracias. Hasta luego, gracias.
Gracias. Gracias por la participación de todas las autoridades de nuestra querida institución, ¿no? Y ustedes, alumnos, jóvenes, que nos debemos a ustedes, mis queridos alumnos, ¿no? Espero que estas reflexiones le sirvan para que realmente, como lo dijo el doctor José María, Ángel María Manrique Linares, defensor del pueblo, ¿no? Las tomen. Hijos lindos, qué importante es ser parte del desarrollo de tu comunidad. ¿Cómo? Con respeto, con tolerancia, con flexibilidad y asimismo sin discriminar. Tampoco seas parte del problema. Suma. Siempre es importante, como lo dijo el doctor, sumar, comprender que si somos diferentes, pero más bien no superiores uno de otro. Cada uno de ustedes, como adolescentes, tiene que darse ya cuenta de que esto realmente no favorece a nadie. Y definitivamente, ¿no? Cada uno de ustedes ha comprendido que dentro del contexto de desarrollo de un país, para buscar el bien común, definitivamente, pues, no hay que hacer las diferencias. Y que también te has dado cuenta que si persiste esta forma, estos estereotipos de seguir, ¿no?, violentando a las personas, ya tienen sanciones penales. Como dice el doctor, no es un juego que simplemente yo puedo ir por la sociedad, por el entorno en que vivo, ¿no?, haciendo diferencias, ¿sí? Los jóvenes también cometen infracciones, ya lo ha citado nuestra subdirectora, en la cual hay delitos penales, hay infracciones en el Código del Niño y Adolescente. María del Carmen, ¿sí? ¿Alguna cosita más para tus compañeros? Bien, doy el pase al profesor Eddie Mendoza, si se encuentra presente todavía en nuestra reunión, o al profesor Freddy Mesa, para que pueda dar los alcances, porque tienen todavía, ¿no?, unos minutos, hasta las 9:50, ¿no?, para la culminación ya del horario, ¿no?, que gentilmente han cedido colegas, aliados también a nuestro grupo, y ustedes, mis queridos jóvenes, ¿no? Importante la atención que han tenido y poner en práctica, ¿no? Como dice nuestro querido doctor, defensor del pueblo, ser activos, no callar. Si eres parte o ves algún un problema de discriminación dentro de tu comunidad, el colegio, ahí está. Ahí Profesor están Ramiro, ustedes para ser activos. Profesor Freddy. ¿cómo está, profesor Ramiro? Buenos días chicos, buenos días a todos. Quiero pedir disculpas primeramente por no prender la cámara, es que estoy con el celular, justo mi laptop está siendo usada. Pero quería agradecerle, profesor Ramiro, por la invitación. Yo sé que mis alumnos del primero C han sacado conclusiones valiosas acerca de esto de la discriminación, que a veces lo miramos como un juego, ¿no? En el colegio, esto del bullying, esto de estar molestando al compañero, en muchas ocasiones lo tomamos como juego. Y no pensamos cómo se siente ese alumno al cual lo discriminan, ¿no? Entonces,
nos ha ayudado a enriquecer, como usted lo dijo, las ideas que tenemos acerca de la discriminación. Agradecerle, profesor Ramiro, y siempre estamos dispuestos a cualquier invitación suya. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Freddy. Y hago extensivo el agradecimiento a los jóvenes de primero C de secundaria, excelentes jóvenes, que yo creo que se han llevado buenas enseñanzas y reflexiones sobre este tema tan importante que es la discriminación, en todos sus contextos, ¿no? Discriminación de ideología, discriminación de género y discriminación principalmente de étnico-racial, que viene acompañado, ¿no?, de lo cultural también, ¿no? Jóvenes, sé activo, no calles, no seas parte del problema, sino da soluciones. Profesor Eddy, ¿se encuentra usted presente todavía? ¿O ya se retiró con sus jóvenes alumnos? Profesor Eddy. Bien, entonces, convenia del profesor Freddy Mesa, ¿no? Damos por terminado la ponencia realizada por el concurso Ideas en Acción del grupo Unidas por un Futuro Sin Discriminación, en la cual solamente me quedo en el Meet con mis señoritas participantes del grupo. Gracias, gracias a jóvenes alumnos. Ya se pueden retirar, ya estamos 9:47, ya un par de minutos para culminación de la hora. Muchas gracias, jóvenes. Se pueden ya retirar.